historias de Jack. Empezamos. En la Deep Web no hay segundas oportunidades. Si te sientas en mi mesa, ya estás muerto en vida. Soy el croupier de las mesas clandestinas donde la gente cree que juega al póker, pero en realidad juega a perder. No trabajo en un casino brillante, ni en un sótano lleno de humo. Mi lugar es más oscuro que cualquiera de esos sitios. Una habitación sin ventanas, una lámpara de escritorio encendida todo el tiempo, 3 pantallas frente a mí y un teclado que suena como una sentencia cada vez que lo pulso. Aquí, en esta parte de la red que nadie quiere nombrar, los juegos no están diseñados para la diversión. Están diseñados para devorar. Los jugadores entran buscando emociones fuertes, dinero fácil, adrenalina. Lo que encuentran es otra cosa: manipulación, tensión y miedo. Y yo soy el que mueve los hilos. No hay azar en mi mesa, solo decisiones mías. Esa noche recibí una orden muy clara en un mensaje encriptado. Objetivo, Eagle 88. Hazlo caer. No supe quién dio la orden, ni por qué lo querían hundir, pero eso nunca importa. Aquí no hay explicaciones, solo pagos, y el pago por arruinarlo era alto. Pocos minutos después apareció en la mesa, su avatar, un águila metálica con las alas extendidas. El chat se llenó en segundos con frases de su autoría. All in soon, boys. Hope you're ready. Era arrogante, como todos los que llegan creyendo que dominan las cartas. Se notaba en la rapidez con la que escribía, en la confianza con la que apostaba. El típico tiburón de casinos legales, convencido de que podía nadar en aguas más profundas. Los demás jugadores no le recibieron con simpatía. Hubo bromas, amenazas veladas, insultos cortos. Pero todo cambió en la primera mano. Yo le di 2 damas. En la pantalla apareció un flop con otra dama más. Tenía un trío imbatible para abrir la noche. Subió fuerte la apuesta y barrió la mesa con facilidad. En el chat dejó un mensaje corto. Dinero fácil. Yo sonreí. Esa fue la primera cadena con la que até su cuello. Le dejé ganar varias manos más, todas pequeñas. Le di faroles disfrazados de victorias. Le quité fichas y se las devolví después, como quien juega con un perro lanzándole un palo. Lo importante no era el dinero inicial, sino el estado mental. Él debía creerse invencible, debía sentir que estaba dominando a todos, debía alimentar esa arrogancia que lo iba a cegar. Los otros jugadores comenzaron a impacientarse. Zero Face, un tipo con un avatar sin rostro, intentó plantarle cara. Apostó con rabia, convencido de que podía tumbarlo. Yo barajé para que la mano lo arrastrara a la ruina. Un proyecto de escalera que jamás se completó. Una pareja débil frente a la fuerza que yo había regalado a Eagle 88. Perdió, volvió a intentarlo y perdió de nuevo. El chat se llenó de insultos hasta que desapareció con un "This is bullshit", uno menos. Skull King resistió un poco más. Jugaba frío, con cuidado, aguantaba con disciplina. Pero yo no necesito prisa. Le di cartas muertas, proyectos vacíos. Mano tras mano su saldo se iba escurriendo como agua entre los dedos. Y cuando finalmente escribió "Good game, I'm out", su salida dejó a la mesa reducida a lo esencial. Un bot bajo mi control, un pobre novato que apenas respiraba con el saldo mínimo, y el gran tiburón que se creía el dueño del océano. Durante un rato lo observé, estudiando su comportamiento. Cuando ganaba, escribía rápido, como si su ego no pudiera contenerse. Cuando perdía una mano menor, se quedaba en silencio unos segundos. Esa pausa era todo lo que necesitaba. Mostraba nervios. Mostraba que estaba calculando, que aún confiaba en su estrategia. Lo tenía justo donde quería. Mientras tanto, en mi habitación solo se oía el ventilador del ordenador y el clic constante de mis dedos en las teclas. Afuera no existía nada. El mundo se reducía a esas cartas digitales, a los avatares anónimos, a la tensión invisible que se respiraba en cada jugada. Yo podía casi sentir el miedo de los jugadores al otro lado de la pantalla, como si flotara en el aire. Eagle 88 no lo sabía, pero ya estaba atrapado. Yo era el croupier, y nadie escapa del croupier.
El momento había llegado. Después de una hora alimentando la confianza de Eagle 88, sabía que estaba listo. Lo había dejado crecer como un animal al que engordas antes de degollar. Había eliminado a los rivales uno a uno. Había manipulado cada carta para que él se sintiera intocable. Ahora la mesa estaba casi vacía. Mi bot, siempre presente y silencioso. Un pobre novato al borde de la quiebra. Y el gran tiburón. El hombre que pensaba que podía devorar cualquier océano. Le repartí un as y un rey de corazones. La combinación perfecta para inflar su ego. Cuando vio esas cartas debió de sentir un cosquilleo en el estómago. El flop cayó como un golpe de martillo. 2 ases y un 5. Lo vi reaccionar en tiempo real. Su apuesta apareció en pantalla antes de que los demás jugadores siquiera procesaran lo que había pasado. All in. Ni un segundo de duda, ni una pizca de prudencia. Los demás se retiraron. El novato no tuvo el valor de arriesgarse. Solo mi bot aceptó la apuesta. El silencio en el chat se volvió insoportable. Podía sentirlo como una presión en el pecho, una tensión que no se disipa aunque solo estés mirando letras en una pantalla. Y entonces apareció el turn, un 5, y después el river, otro 5. Yo ya lo sabía, claro. Yo había escrito ese desenlace mucho antes de que las cartas aparecieran. Mi bot tenía póker de 5. Eagle 88, un full house. En un casino normal habría sido una mano de ensueño, suficiente para arruinar a cualquiera. Pero aquí, en mi mesa, era la condena perfecta. El sistema reveló las cartas. La derrota fue absoluta. $100,000 desaparecieron de su saldo y pasaron a cuentas que él jamás podría seguir. Lo imaginé frente a su pantalla, con los ojos abiertos de par en par, con la respiración cortada, incapaz de creer lo que acababa de suceder. El chat quedó mudo. Nadie escribió nada durante un minuto entero. Y después simplemente su avatar se apagó. Se desconectó sin decir una palabra. Ese silencio es siempre más perturbador que cualquier grito de rabia. Cuando un jugador insulta, patalea o se queja, sabes que todavía cree que puede ganar algún día. Pero cuando alguien desaparece sin una palabra, significa que algo dentro de él se ha roto para siempre. Pero la historia nunca termina en el momento en que se pierden las fichas. Number. Lo que viene después es lo que destruye de verdad a un hombre. Las dudas. Las preguntas que empiezan a clavarse en su cabeza. ¿Qué pasó? ¿Tuvo mala suerte? ¿Jugó mal? ¿O alguien estaba controlando todo desde el principio? Esa sospecha se convierte en un virus que lo corroe todo. Ya no vuelven a confiar en ningún juego, en ninguna mesa, en nadie. Y lo peor de todo es que nunca podrán demostrar nada. Yo he visto lo que sucede. Algunos vuelven desesperados, convencidos de que pueden recuperar lo perdido. Depositan más dinero, se sientan con la misma seguridad que la primera vez. Y yo los espero. Les hago creer que esta vez sí, que la suerte está de su lado. Les doy pequeñas victorias para que respiren y luego, de golpe, los arrastro otra vez al fondo. Y cuando los dejo sin nada, es peor que la primera vez, porque ya sabían lo que podía pasar y aún así mordieron el anzuelo. Otros nunca regresan. Cierran la sesión, apagan el ordenador y desaparecen. Tal vez lo aceptan, tal vez intentan olvidarlo. Pero yo sé que, por las noches, cuando intentan dormir, la última mano sigue, repitiéndose en su cabeza. Las cartas vuelven a caer una y otra vez. Los números rojos en la pantalla no dejan de arderles en los ojos. Y entonces entienden que no se puede escapar del recuerdo. Y están los que terminan en los periódicos. Esos son mis favoritos. Los artículos nunca mencionan la Deep Web, ni el póker, ni las mesas clandestinas. Solo hablan de deudas, de estrés financiero, de suicidios inexplicables. Yo leo esas noticias con calma, tomando un café y sonrío en silencio. Yo sé que detrás de esas frases neutras estaba mi mesa, mi baraja, mis manos manipulando el destino. Esa misma noche, después de que Eagle 88 desapareciera, me quedé frente a la pantalla vacía durante un rato. Solo quedaba el novato, respirando como si hubiese sobrevivido a una tormenta.
Lo dejé ganar unas fichas mínimas, lo suficiente para que se marchara con vida. No todos necesitan ser destruidos. A veces es más útil dejar un testigo vivo, alguien que corra la voz en otros foros, alguien que cuente la historia de cómo la suerte puede volverse contra ti en un segundo. La publicidad más efectiva es siempre el miedo de los demás. Apagué el programa y me quedé en la penumbra, escuchando el ventilador del ordenador. Afuera, el mundo seguía como si nada. Coches en las calles, gente caminando, luces de semáforos. Pero aquí dentro, yo había destruido a un hombre. Había vaciado su cuenta, sí, pero también había vaciado su alma. No hay peor ruina que la que no se puede medir en dólares. Cada noche es igual. Enciendo el sistema, reviso los mensajes encriptados y veo los nuevos nombres. Todos creen que tienen una oportunidad. Algunos vienen con estrategias calculadas, otros con suerte de principiante, otros con arrogancia de millonarios aburridos. No importa. Todos terminan igual, porque lo que no entienden es que la partida no es entre ellos. La partida es entre yo y su confianza, y yo siempre gano. Esa es mi vida. Soy el croupier, el manipulador, el que reparte cartas que deciden destinos. Y mientras siga existiendo la Deep Web, mientras haya hombres dispuestos a arriesgarlo todo por una promesa de dinero rápido, yo estaré aquí. Y cuando llegue tu turno, cuando cruces el enlace oculto y te sientes en mi mesa, recuerda algo muy sencillo. No importa lo buenas que sean tus cartas, importa quién las reparte. Y yo soy el croupier, el verdugo, el dueño de tu ruina. Si te ha atrapado esta historia y has sentido la tensión de sentarte en mi mesa, recuerda, en este canal siempre hay una nueva partida esperando. Dale like si quieres seguir apostando por más relatos oscuros. Suscríbete para no perderte la próxima jugada y déjame en los comentarios. ¿Te atreverías a entrar en una mesa como esta? Siempre pensé que mi casa era mi refugio, un lugar donde podía cerrar la puerta y olvidar el ruido del mundo. Pero nunca imaginé que esa seguridad se convertiría en mi peor pesadilla. Todo comenzó una noche cualquiera. Era un jueves y yo estaba solo en casa. La casa estaba silenciosa, demasiado silenciosa. El reloj marcaba las 2 de la madrugada y yo revisaba unos archivos antiguos en mi ordenador, intentando trabajar. Tenía música suave, pero de pronto el silencio se volvió tan denso que las notas desaparecieron. Entonces escuché los golpes. Primero uno, luego otro, suaves pero rítmicos. Venían del pasillo. Al principio pensé que era mi imaginación, pero no lo era. El sonido tenía peso. Era real. Mi corazón empezó a latir más rápido. Respiré hondo tratando de convencerme de que no pasaba nada. Me levanté lentamente. Cada paso hacía crujir la madera bajo mis pies. Caminé hacia la cocina sin encender la luz. La manija de la puerta giraba despacio. Un sonido metálico, húmedo, como un suspiro apagado. Abrí la puerta de golpe. Nada. El pasillo estaba vacío. Pero entonces los pasos volvieron. Más cercanos, más rápidos. Corrí a mi habitación. Cerré la puerta con llave. Me apoyé contra ella, intentando recuperar el aliento. Y escuché una voz. Apenas un murmullo, pero era real. No entendía las palabras. Solo sabía que estaban dirigidas a mí. A la mañana siguiente, encontré manchas de sangre. No era mucha, pero bastaba para que mi piel se erizara. No había señales de herida propia. No había explicación. Llamé a mi hermano para contárselo. No respondió. Intenté varias veces. Su teléfono estaba apagado. Esa noche, mi hermano desapareció. No dejó mensaje, no dejó rastro. Solo un silencio pesado que ahora llenaba mi casa. Pasaron días. Vivía encerrado, sin salir. Apagué teléfonos. Corté redes sociales. Perdí contacto con todo. El mundo exterior dejó de existir. Mi vida se redujo a un espacio oscuro, iluminado solo por la luz fría de la pantalla de mi ordenador. Fue entonces cuando encontré el rumor. Un hilo en un foro olvidado, donde hablaban de la Deep Web como si fuera un universo paralelo. Un lugar donde no existía ley,
donde se podía encontrar cualquier cosa, incluso respuestas. La curiosidad comenzó como un pequeño incendio. Pronto se convirtió en una obsesión. Una madrugada decidí entrar. No sabía qué buscaba exactamente. Solo sabía que debía encontrarlo. La primera capa de la Deep Web fue peor de lo que imaginé. Foros llenos de violencia extrema, imágenes imposibles de describir, vídeos que hacían doler la mente. Cerraba la ventana, respiraba hondo y volvía. Era como si algo dentro de mí estuviera tirando de mí hacia ese abismo. Un día mientras navegaba, encontré algo distinto. Un enlace sin título, solo un código críptico. Noche en familia sale mal. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Abrí el enlace. Era un vídeo. La calidad era extrañamente baja, pero lo suficiente para ver lo que ocurría. Una habitación oscura, iluminada tenuemente. Dos figuras atadas. Dos hombres. Y en medio, mi hermano. Llorando, mirándome. El sonido era distante, pero podía distinguir un susurro. Algo que me llamaba por mi nombre. Cerré el ordenador de golpe. El silencio volvió, pero dentro de mí resonaba una nueva pregunta. ¿Cómo habían grabado eso? Esa noche no dormí. El silencio era insoportable. Cada crujido de la casa era amplificado. El viento golpeaba las ventanas, pero había algo más. Una presencia. Lo sentía en mi piel, como si alguien respirara detrás de mí. Volví a encender el ordenador. No podía detenerme. Allí encontré más vídeos, más desapariciones, todos con la misma frase. El ojo que mira no duerme. El ojo que mira nunca olvida. Cada vez que leía esa frase, mi pecho se apretaba. Mi respiración se hacía más rápida. Era como si alguien estuviera instalando esa idea en mi mente. Entonces encontré algo llamado la cámara. Un laberinto digital, un lugar donde las sombras parecían tener forma propia. Allí apareció una transmisión en vivo y mostraba mi habitación, mi escritorio, mi cama y alguien más. Una figura negra, sin rasgos, inclinada hacia mí. Mi corazón casi se detuvo. El ordenador comenzó a emitir un ruido bajo, vibrante, y apareció un mensaje. Tú eres el siguiente. Mi respiración se volvió entrecortada. Un sudor frío recorrió mi espalda. El ordenador se apagó solo. El silencio volvió. Pero no era el mismo silencio de antes. Era un silencio cargado, como si algo estuviera esperando. Algo que ahora sabía dónde encontrarme. Desde entonces vivo atrapado, entre la curiosidad y el miedo. Sé que hay puertas en la Deep Web que no se cierran, que una vez cruzadas te llevan a lugares de los que no puedes volver. Y sé que yo ya crucé una. Desde aquella noche, todo cambió. Mi vida dejó de pertenecerme. La cuenta regresiva seguía apareciendo en el ordenador, en distintos dispositivos. Mi teléfono, la televisión, incluso en la pantalla de mi microondas. Era como si algo hubiese entrado en todos mis aparatos electrónicos. Intenté ignorarlo, romperlos, destruirlos. Pero no importaba. Siempre volvía, cada vez más rápido, cada vez más cerca. Una madrugada, mientras intentaba dormir, escuché un ruido detrás de mí. Era como un arrastrar pesado, suave pero constante, como si algo caminara cerca. Me levanté, temblando, y encendí la luz. Nada. Pero entonces la cuenta regresiva apareció en mi móvil. 15 minutos. El número se iluminaba en rojo y latía como un corazón. Fue entonces que entendí. No era una amenaza, era una condena. Decidí enfrentarme. Encendí el ordenador. Apareció un vídeo nuevo. Esta vez no era un simple laberinto. Era mi casa, grabada desde ángulos imposibles, como si la cámara estuviera flotando. Vi mi habitación, el baño, la cocina, pero algo estaba mal. Las paredes tenían grietas oscuras de donde emergía humo negro. Y yo estaba allí, dormido, pero no podía moverme. En el vídeo, mi cuerpo respiraba lentamente, mientras mis párpados se movían como si soñara despierto. El vídeo cambió. Ahora estaba en la primera persona. Caminaba por los pasillos de una estructura que no reconocía, una mezcla de mi casa y algo imposible.
Techos altos cubiertos de símbolos extraños, pasillos que parecían no tener fin, puertas que se abrían hacia ninguna parte. El suelo estaba cubierto de lo que parecía sangre seca, pero no olía a sangre, olía a memoria. En ese momento, escuché mi nombre susurrado. Una voz profunda, quebrada, que parecía venir de dentro de mi cabeza. Intenté apagar el ordenador, pero no respondía. Las sombras comenzaron a moverse dentro de la pantalla. Se formaban figuras humanas, o quizá deformaciones de humanos. Una sombra se acercó lentamente hacia la cámara. Y entonces, la voz habló otra vez. «No puedes escapar, ya estás aquí». La cuenta regresiva volvió. Esta vez marcaba 8 minutos. Mi respiración se aceleró. Mis manos temblaban. Era como si mi cuerpo supiera que algo estaba a punto de suceder. Miré alrededor. Mi casa estaba extrañamente silenciosa, pero podía escuchar un eco de pasos lejanos. No podía distinguir si venían de mi casa o del vídeo. Decidí seguirlo. Abrí la puerta del ordenador. Literalmente. El monitor se convirtió en un portal oscuro. No había miedo. Había certeza. Era inevitable. El aire frente a mí se volvió frío, tan frío que dolía respirar. Una luz negra me envolvió. Y caí. Desperté en ese laberinto. Igual que en el vídeo, igual que en la cuenta regresiva. Las paredes respiraban, como si estuvieran vivas. Cada paso resonaba con un eco profundo, como si el laberinto fuera un corazón latiendo. Intenté moverme, pero algo me retenía. Sentía hilos invisibles tirando de mí hacia el centro. En ese instante, escuché voces. Distintas voces, superpuestas, cada una con un tono diferente, hablando en idiomas que no existían. Me decían mi nombre, cosas que nadie podía saber, recuerdos íntimos, miedos ocultos, momentos que no había contado a nadie. Entre las voces reconocí una, la de mi hermano, llamándome, pidiendo ayuda. Avancé. Cada paso se hacía más pesado. El suelo estaba cubierto de símbolos brillantes que dolían al mirarlos. Pasillos enteros se cerraban tras mí. Y entonces lo vi. Una figura alta, sin rostro, cubierta de sombras líquidas. Me señaló, no con un dedo, sino con toda su presencia. Su silencio pesaba más que cualquier sonido. Mi teléfono sonó. Lo saqué del bolsillo, temblando. Era un mensaje de él. Te advertí. Ellos no esperan. Te atraparon. La cuenta regresiva llegó a 0, y entonces todo explotó en oscuridad. No había sonido, no había luz, solo el peso del vacío y un susurro final. Bienvenido a la cámara. Desperté en mi habitación. Todo parecía normal, pero mi ordenador estaba encendido. En la pantalla, un nuevo mensaje. Falta una puerta. Desde entonces, la cuenta regresiva nunca se detuvo. Siempre está allí, en un rincón de mi visión, como un latido constante. Sé que no es una amenaza, es una sentencia, y sé que tarde o temprano cruzaré esa última puerta. Porque la Deep Web no es solo Internet, es un umbral, y yo ya crucé. No pensé que algo tan hermoso pudiera arrastrarme al borde de la locura. Vivo solo en Ciudad de México, trabajo en diseño gráfico, pero mi verdadera obsesión siempre ha sido explorar Internet más allá de lo común. No buscaba piratería ni violencia, sino misterios ocultos, rincones olvidados, foros abandonados, información que no aparece en buscadores normales, lo que llaman la Deep Web. No es solo curiosidad, es como si algo en mí necesitara encontrar lo que otros no pueden ver. Fue durante una noche lluviosa cuando todo cambió. Recuerdo que la lluvia golpeaba fuerte mi ventana, casi como si quisiera abrirse paso hacia adentro. El aire olía a tierra mojada y a ciudad vieja. Yo estaba frente a mi ordenador, sumergido en foros de criptografía y archivos antiguos, revisando enlaces que parecían existir solo para quienes sabían buscar. Entre páginas oscuras y códigos incomprensibles, encontré un enlace diferente. No tenía descripción, solo un título.
estrellas que no deberían existir. Mi curiosidad venció cualquier advertencia. No había explicaciones, no había advertencias explícitas, solo ese título extraño que parecía susurrarme desde la pantalla. Hice clic. La página cargó lentamente. El fondo era negro absoluto. En el centro, una imagen. Miles de puntos luminosos, como estrellas, pero organizados en patrones imposibles. Formas que mi mente no lograba comprender. No había texto, no había información, solo un sonido. Una música suave, hipnótica, como un eco lejano que no parecía venir de mi ordenador. Me quedé mirando. Era perturbadoramente bello. Los puntos parecían moverse ligeramente, como si respiraran. Debajo había comentarios, todos encriptados. Uno decía, no son estrellas, son recuerdos del cielo. Otro, si las miras demasiado, ya no podrás dejar de verlas. Sentí escalofríos recorrerme la espalda. Cerré la pestaña. Creí que era un simple truco de hackers. Apagué el ordenador y me fui a dormir. Pero esa noche algo cambió. Dormí mal. Me desperté varias veces. Entre sueño y vigilia tuve la sensación de no estar solo. En uno de esos sueños estaba en medio de una ciudad vacía. Era Ciudad de México, pero desolada, sin ruido, sin luces artificiales. El cielo encima de mí era imposible. Un océano negro lleno de luces brillantes, organizadas en patrones geométricos imposibles. No había constelaciones conocidas, solo formas que se movían lentamente, como si respiraran. Una voz suave, casi susurrante, me dijo algo que no entendí. Era como si me hablara directamente en pensamientos. Desperté sudando, con el corazón acelerado. Miré el reloj, 3:33 de la mañana. Al día siguiente volví a buscar aquella página. No estaba en mi historial ni en ninguno de mis marcadores. Era como si hubiera desaparecido. Pasé horas revisando foros oscuros, navegadores especializados, redes privadas. Empecé a adentrarme en espacios virtuales tan profundos que parecía caminar por un laberinto sin salida. Encontré otros hilos con nombres similares, pero ninguno llevaba a la misma página. Una noche, revisando un foro en un servidor casi olvidado, encontré un vídeo corto. Estaba grabado desde lo alto de un edificio. El cielo nocturno mostraba luces idénticas a las de la imagen inicial, moviéndose lentamente, formando símbolos que cambiaban como si fueran un mensaje. Era silencioso, salvo por un zumbido bajo, constante. Lo miré durante varios minutos. Sentí como si algo en mí reconociera aquello. Guardé el archivo. No lo vi completo hasta días después. La obsesión creció. Empecé a pasar más tiempo en la oscuridad de mi cuarto, con el ordenador encendido toda la noche, siguiendo pistas, descifrando mensajes encriptados. Mis amigos comenzaron a notarlo. Hablaba menos, dormía menos, tenía una mirada distante, como alguien que observa algo que no puede explicar. Una noche, mientras navegaba solo, encontré un enlace nuevo. Estaba oculto entre páginas de un foro cerrado. El enlace tenía como título solo una fecha, 4 de octubre de 2025. Era el día siguiente. Mi corazón se aceleró. Contra mi instinto, hice clic. Se abrió una transmisión en vivo. Mostraba un plano aéreo de Ciudad de México. El cielo real, pero distinto. Las estrellas se movían formando símbolos brillantes. Era imposible describirlo. No había viento, no había sonido, solo un silencio absoluto. Las luces parecían escribir algo. Y entonces lo vi. Una figura humana caminando entre ellas. No flotaba, caminaba como sobre un suelo invisible. Era imposible. Mi respiración se cortó. Intenté apartar la vista. La transmisión se cortó. Miré el reloj. Medianoche. Mi respiración estaba acelerada. Intenté apagar el ordenador, pero la pantalla volvió a encenderse sola, mostrando la misma imagen en bucle. Desde aquella noche, mi vida cambió. Cada noche veía esas luces, en el cielo real, en las pantallas, incluso reflejadas en espejos. No había cámaras ni vigilancia, solo una presencia constante. Era como si alguien me llamara. Y la voz, siempre esa voz, susurrando algo incomprensible. Lo que había empezado como curiosidad se estaba convirtiendo en obsesión. Algo me decía que no debía seguir,
pero ya no tenía control. No podía dejar de buscarlas. Desde aquella noche, mi vida cambió. Las estrellas dejaron de ser un misterio aislado para convertirse en una presencia constante. No podía apagarlas de mi mente. Aparecían en mis sueños como un mapa vivo extendido sobre ciudades vacías. Ciudades donde no existía el ruido ni la luz artificial. Caminaban figuras humanas entre ellas, como mensajeros que cruzaban mundos invisibles. Y siempre estaba la voz, susurrando mi nombre. Me convertí en un buscador. Ya no trabajaba con normalidad. Pasaba horas enteras revisando archivos, descifrando códigos incomprensibles, siguiendo hilos ocultos en foros cerrados. Cada pista me llevaba más profundo. Cada descubrimiento alimentaba mi obsesión. Mis amigos dejaron de llamarme. Mi teléfono dejó de sonar. Incluso dejé de contestar mensajes. Era como si estuviera aislado dentro de una burbuja oscura creada por mi propia curiosidad. Una madrugada, mientras revisaba una red privada en un servidor casi olvidado, encontré otro enlace oculto. Era un archivo cifrado con un nombre inquietante: La Última Estrella. Su peso era extraño, enorme, como si contuviera algo más que datos. El archivo tenía una duración exacta: 13 minutos y 37 segundos. El título solo dejaba una advertencia: no mires hasta el final. Contra cualquier instinto, lo abrí. El vídeo mostraba un cielo nocturno sobre Ciudad de México. Las luces se movían como antes, formando símbolos, pero ahora más complejos, más definidos. Era como observar una escritura alienígena hecha de luz. El zumbido que lo acompañaba se hacía más intenso, vibrante, y sentí que mi cabeza comenzaba a latir al mismo ritmo. A los 10 minutos, las luces comenzaron a concentrarse en un punto exacto sobre la ciudad. Una figura emergió lentamente, humana pero distinta, bañada en un resplandor indescriptible. No tenía rasgos claros, como si estuviera hecha de luz pura. Caminaba hacia la cámara, y aunque no había sonido, sentí un estremecimiento profundo, como un mensaje dirigido solo a mí. Antes de que pudiera ver su rostro, la pantalla se volvió negra. Y entonces en mi habitación sonó una voz clara, profunda, susurrando: «Te estamos esperando». Me levanté con el pulso acelerado. Miré alrededor. No había nadie. El ordenador estaba apagado. Miré el reloj, 3:33 de la mañana. Otra vez. Era como si esa cifra tuviera algún significado que yo no comprendía. No dormí en toda la noche. Los días siguientes fueron una espiral. Veía esas estrellas en cualquier lugar, reflejadas en charcos tras la lluvia, en pantallas apagadas, en los vidrios de las ventanas. Llegó un momento en que no necesitaba buscarlas. Ellas aparecían, y siempre había esa sensación de que me observaban. No era paranoia, era algo más profundo, como si fueran conscientes de mi mirada. Una noche decidí grabar todo lo que veía. Configuré mi cámara y dejé que grabara mientras dormía. Revisando el vídeo, vi algo imposible. Mientras dormía, la cámara captaba una silueta en mi habitación. Era delgada, alta, hecha de luz tenue, caminando lentamente. No hacía ruido. Se detenía junto a mi cama, inclinaba la cabeza como estudiándome, y desaparecía. No podía contárselo a nadie. ¿Quién me creería? Ni siquiera estaba seguro de si quería que me creyeran. Era un miedo distinto, algo que no se puede describir, un temor contenido, que crece silencioso y constante. Y entonces encontré otro enlace. Esta vez en un servidor encriptado, oculto dentro de un archivo que parecía viejo, casi olvidado. El enlace era solo una frase: «Ven, mira con nosotros». No había fecha, no había advertencia, solo esa invitación inquietante. La página se abrió y mostró lo mismo que antes, pero más intenso. Un cielo saturado de luces, formando símbolos imposibles. Y en medio de todo, una figura que caminaba hacia mí. Era idéntica a la del vídeo anterior, pero más cercana, más definida. No tenía rostro, pero sentí que me estaba mirando directamente. Y entonces la voz volvió a susurrar: «Jack, es tu hora». No sé qué significa. No sé si quiero saberlo.
pero ahora sé que no puedo dejarlo. No puedo dejar de mirar. No puedo dejar de buscar esas estrellas. Porque una vez que las ves, ellas te buscan a ti. Y ahora estoy aquí, escribiendo esto, quizás como advertencia, quizás como último testimonio. Porque sé que mi camino no tiene vuelta atrás. Si alguna vez encuentras un hilo llamado estrellas que no deberían existir, no lo abras, no entres. Porque una vez que miras, ellas miran de vuelta. Y créeme, no querrás devolver la mirada. Lo que estás a punto de escuchar no debería existir, pero yo lo encontré. Soy investigador freelance. Trabajo en lo que algunos llaman periodismo de sombras. Investigar aquello que nadie quiere mirar, temas enterrados bajo capas de silencio. Y hay algo que descubrí hace meses en Estados Unidos, que no debería haber encontrado. Todo comenzó una noche fría de noviembre en Nueva York. Estaba sentado frente a mi ordenador en una habitación apenas iluminada por la luz amarillenta de una lámpara vieja. Afuera, la lluvia golpeaba las ventanas con insistencia. Revisaba foros clandestinos en la Deep Web, buscando historias inquietantes, cuando apareció un hilo titulado ¿Qué pasa con lo caducado? La línea de asunto era simple, casi anodina, pero algo en ella me despertó curiosidad. Abrí el enlace y me encontré con un texto breve, plagado de errores tipográficos, enlaces rotos y un par de imágenes borrosas. Hablaba de algo llamado el proceso, un sistema secreto por el cual grandes cadenas de alimentación reciclaban productos caducados, pero no de la manera que cualquiera podría imaginar. El texto insinuaba prácticas oscuras, casi rituales, y mencionaba palabras que helaban la sangre, reutilización total y revivir. Durante días me obsesioné. Cada noche me sumergía más profundo en ese mundo oculto. Navegué por foros protegidos, accedí a canales cifrados, revisé documentos filtrados. Encontré vídeos cortos de mala calidad donde aparecían cámaras frigoríficas repletas hasta el techo, hornos industriales de aspecto extraño, etiquetas borradas y alteradas, documentación interna que parecía haber sido robada. Era un rompecabezas inquietante. No era solo curiosidad, era una sensación extraña, casi visceral, como si estuviera siguiendo un rastro que alguien no quería que encontrara. Una noche, mientras revisaba un foro, bajo una identidad anónima, apareció un mensaje privado. No tenía remitente reconocible, solo un enlace y una advertencia. Si quieres saber la verdad, busca aquí, pero después no digas que no te lo advertí. El enlace me llevó a una dirección física, un almacén abandonado en las afueras de Detroit. Decían que estaba sellado hacía años, olvidado por completo. Lo curioso era que estaba cubierto de grafitis extraños. Entre ellos, repetidamente, aparecía un símbolo inquietante. Un círculo partido por líneas que formaban un patrón imposible de descifrar. La madrugada siguiente me encontré conduciendo hasta allí. La carretera estaba vacía. El viento helado golpeaba mi coche. Al acercarme, el almacén apareció ante mí. Una estructura metálica gigante, oxidada, como un monstruo dormido. La lluvia caía constante, mezclándose con un silencio pesado. No había luces, no había vida, solo ese olor húmedo que se filtraba por la ventana abierta del coche. Al bajarme, un escalofrío recorrió mi espalda. El silencio era profundo, casi absoluto, roto únicamente por el crujido de mis botas sobre gravilla mojada. Avancé hacia la entrada principal. Las paredes estaban cubiertas de grafitis desconocidos, símbolos repetidos que parecían tener un significado oculto. El aire olía a óxido, a humedad y a algo más difícil de definir. Algo que no debería estar allí. Dentro la oscuridad era casi física. Saqué mi linterna. El haz de luz iluminaba cajas apiladas, restos de pallets rotos, polvo suspendido en el aire. Cada paso crujía bajo mis botas. En la pared del fondo, una puerta metálica llevaba el símbolo repetido en el exterior. Respiré hondo y empujé. Un chirrido prolongado rompió el silencio. Al abrir, encontré una cámara frigorífica gigantesca.
Una oscuridad tan densa que la luz de mi linterna parecía tragada. Una ráfaga de aire frío me golpeó, seguida de un olor intenso, extraño, no podrido, pero tampoco fresco. Era artificial, químico, como si el aire mismo hubiera cambiado. Dentro había miles de cajas selladas, etiquetas borradas, fechas de caducidad alteradas a mano. Abrí una con cuidado. Dentro, bolsas de alimentos que parecían normales a simple vista, pero su textura era extraña, casi viscosa, y su olor inquietante. Al tocarlas, sentí resistencia, como si aquel producto tuviera una estructura viva bajo su envoltorio. De pronto, un crujido seco resonó detrás de mí. Mi corazón se aceleró. Me giré con la linterna en alto. No había nadie, solo sombras moviéndose lentamente, como si respiraran. Fue entonces cuando escuché un murmullo, bajo y distante, difícil de comprender, pero con una cadencia casi hipnótica. Un escalofrío me recorrió la columna vertebral. Sin pensarlo, corrí hacia la salida, tropezando con cajas, sintiendo que algo invisible me rozaba. Cuando salí al exterior, mi teléfono estaba bloqueado. Intenté encenderlo. Sin señal. Miré hacia atrás una última vez. Dentro del almacén, la puerta de la cámara frigorífica estaba cerrada. Sola. No había indicio de cómo se había cerrado. Revisé la grabación de mi cámara. Una figura oscura se movía al fondo, lenta, mecánica, como algo que no debía existir. Aquella noche apenas dormí. El miedo se mezclaba con la obsesión. Había una palabra que resonaba en mi mente. Revivir. No podía dejar de pensar en lo que había visto. Sabía que debía seguir investigando, aunque algo dentro de mí gritaba que había cruzado una línea peligrosa. Esto era solo el principio. Lo que descubrí allí iba a cambiarlo todo, y yo no sabía si sobreviviría para contarlo. Desde aquella noche en Detroit, nada volvió a ser igual. No podía apartar de mi mente lo que había visto. El frío húmedo de la cámara frigorífica, el murmullo imposible, el olor artificial, la figura oscura que me observaba desde la penumbra. Me sentía vigilado, incluso en la calle, aunque no hubiera nadie cerca. Y quizá tenía razón, porque poco después comenzaron a llegar los mensajes. No eran correos normales, llegaban a horas imposibles, a través de cuentas anónimas, redes cifradas. Cada mensaje contenía vídeos cortos, imágenes y textos incomprensibles. Los vídeos eran borrosos, pero el contenido era perturbador. Cajas selladas agitándose como si tuvieran vida propia. Líquidos viscosos filtrándose lentamente. Etiquetas alteradas que cambiaban ante la cámara. Números y símbolos imposibles de entender. En uno de ellos aparecía una cámara frigorífica idéntica a la que había visto en Detroit, pero aún más grande, como un coloso escondido bajo la tierra. Fue entonces cuando comprendí que aquello no era un incidente aislado. Era un patrón, y cuanto más investigaba, más oscuro se volvía. Descubrí localizaciones similares en varios estados de Estados Unidos. Almacenes abandonados, fábricas ocultas, subterráneos sellados. En todos ellos coincidía algo. Lo caducado no se destruía, no desaparecía. Lo llevaban a un proceso secreto. Lo revivían. Algunos testimonios anónimos hablaban de olores imposibles, de máquinas selladas que vibraban como si tuvieran pulso. Otros describían lo que llamaban el murmullo, un sonido profundo y casi hipnótico que se escuchaba cerca de esas instalaciones. Ninguno podía explicarlo. Yo tampoco podía, pero estaba decidido a saberlo. Una noche recibí un mensaje diferente, un archivo de audio distorsionado y un texto breve. Están en todas partes. Lo hacen desde dentro. No se trata solo de comida. Es un experimento. Y tú ya estás demasiado involucrado. No había remitente, no había dirección. Solo un archivo y mi curiosidad creciendo como una sombra. El archivo contenía sonidos extraños. Un murmullo bajo, acompañado de crujidos metálicos y algo parecido a un latido, profundo, rítmico. Me estremecí. Era idéntico al sonido que escuché en el almacén. Al día siguiente,
Mi investigación me llevó a Los Ángeles. Allí había otra localización, un almacén sellado en el mapa, cuya existencia no aparecía en ningún registro público. Conduje hasta allí al anochecer. El lugar estaba aislado, rodeado por una fábrica abandonada. Una vez más, grafitis extraños cubrían las paredes, con ese mismo símbolo inquietante que vi en Detroit. Al entrar, todo olía distinto. Era como si el aire estuviera cargado de una humedad densa, pesada. Dentro encontré cajas apiladas hasta el techo, cerradas herméticamente. Algunas vibraban levemente, otras emitían sonidos bajos, casi como un latido. Entre las sombras, algo se movía. No podía distinguirlo, pero su presencia era clara. Llegué a una sección más profunda del almacén. Allí vi algo imposible. Cajas abiertas donde los alimentos parecían respirar. Pequeños movimientos, como pulsaciones, recorriendo los envases. Un líquido viscoso brotaba lentamente, desplazándose en la superficie como si tuviera voluntad propia. El olor se hizo insoportable. Era dulce y metálico al mismo tiempo. Sentí un mareo. Me apoyé contra una caja y entonces escuché el murmullo. Más fuerte, más cercano. Casi como si estuviera dentro de mi cabeza. Retrocedí, pero el suelo cedió bajo mi peso. Caí en una cámara inferior. El aire allí era helado y pesado. Vi filas de estructuras selladas, similares a incubadoras. Dentro había bolsas, paquetes y algo más. No podía distinguirlo bien, pero parecía moverse lentamente. Era imposible saber si estaba vivo o muerto. Y entonces comprendí. El proceso no era solo reciclaje, era creación. Salí del almacén como pude, con las manos temblando. Esa noche no dormí. Sabía que me seguían, no físicamente, sino en la red. Cada correo, cada vídeo, era una advertencia. Yo sabía demasiado. Ahora estoy convencido de que no se trata solo de comida caducada. Lo que están haciendo es parte de algo mucho más grande, oscuro y organizado. Algo que no quieren que nadie descubra. La última vez que revisé mis mensajes recibí uno diferente. Un simple archivo de vídeo sin texto. Cuando lo abrí, vi imágenes rápidas, casi subliminales. Cámaras frigoríficas, símbolos, manos abriendo cajas, una figura oscura y una frase escrita con sangre. No sigas. Pero ya es tarde. Estoy demasiado involucrado y sé que no voy a poder escapar. Ellos lo saben desde el principio. Lo caducado ya no es un problema. El problema es descubrir qué han hecho con él y qué harán con los que lo descubren. Yo lo vi, y quizá tú tampoco deberías escuchar esto. No es la muerte lo que más temo, sino lo que hay dentro de ellos. Para muchos, soy solo un traficante más, pero no soy como los demás. No vendo tigres, elefantes ni rinocerontes. Mi especialidad es la caza prohibida. No la que aparece en documentales, ni la que puedes leer en periódicos. La que se oculta en lo más profundo de la Deep Web, en foros cifrados donde no hay leyes ni moralidad. Allí, lo prohibido no es solo un objeto, sino un crimen convertido en mercancía. Allí, yo prospero. La última oferta que recibí no venía de un comprador cualquiera. Fue un mensaje cifrado, difícil de rastrear, enviado por un usuario conocido como Nix. Quería algo imposible. Un ejemplar vivo de okapi gigante. Una criatura que, según la ciencia, llevaba décadas extinta. Las imágenes eran perturbadoras. Piel negra como la obsidiana, cicatrices profundas que parecían quemaduras, y unos ojos que parecían saber cosas que el hombre no debía saber. El precio era exorbitante, millones de dólares en criptomoneda. Una cantidad imposible de rechazar. La preparación fue obsesiva. Pasé semanas reuniendo equipos especiales, rifles tranquilizantes de largo alcance, redes reforzadas, cuchillos industriales de acero quirúrgico, bolsas selladas para transportar carne viva, un vehículo blindado adaptado para atravesar selvas impenetrables. Revisé mapas antiguos, estudié coordenadas y patrones climáticos. No era una simple expedición, era una misión suicida.
Llegué a África por la noche, en un vuelo privado hacia un punto inexistente en los mapas. El calor me golpeó al bajar del avión. Un calor húmedo, denso que se pegaba a la piel como una segunda capa. El pueblo donde me esperaba mi contacto estaba aislado. No había luz eléctrica y las construcciones eran simples estructuras de madera. Allí, la ley no tenía sentido. El poder se medía en silencio y miedo. Los hombres que me acompañaban eran experimentados, igual que yo. No hablábamos mucho. El silencio era una forma de respeto y de supervivencia. Montamos nuestro campamento en la frontera de la selva, justo donde la tierra empieza a doblarse hacia lo desconocido. Esa noche, antes de dormir, escuché algo que heló mi sangre. Un gruñido grave, distante, tan antiguo que parecía venir de antes de la existencia humana. El sonido reverberó en mis oídos, lento y persistente. No era un animal. No podía serlo. Durante los días siguientes, seguimos huellas imposibles. Eran profundas, irregulares, como si una criatura enorme caminara encorvada, dejando cicatrices en la tierra. Los árboles tenían marcas profundas, no de garras, sino de cortes deliberados, como heridas hechas por manos gigantes. Caminábamos horas sin cruzar palabra. Entre nosotros flotaba una tensión densa, casi palpable. Había algo en ese bosque que no quería ser encontrado. Una noche, mientras los demás dormían, me quedé despierto. Observaba el bosque a través de la oscuridad. Entre el crujido de hojas y ramas, un sonido distinto apareció. Un rugido bajo, lento, que parecía no tener fin. No era un rugido cualquiera. Era como si la selva entera lo contuviera. Un sonido que penetraba los huesos. Mi instinto me gritaba que estábamos cerca. A la madrugada decidimos avanzar. Nos adentramos sin brújulas ni mapas, guiados solo por las huellas y ese ruido incesante que nos acompañaba. La vegetación se tornaba más espesa y hostil. El aire olía a tierra mojada, a sangre seca, a carne quemada. Encontramos restos extraños, plumas negras y viscosas, fragmentos de piel tensada como cuero, dientes incrustados en ramas. Todo indicaba que la criatura no solo era real, sino que cazaba. En una pausa, revisamos las cámaras térmicas. Lo que vimos nos paralizó. Una silueta inmensa se movía entre los árboles. Su piel brillaba bajo la luz artificial, como si fuera húmeda. Sus movimientos eran calculados, lentos pero seguros. No se comportaba como un animal salvaje. Había inteligencia detrás. Era imposible ignorarlo. Pasamos la tarde preparando la emboscada. No había risas ni conversaciones triviales. El silencio pesaba sobre nosotros. Mis pensamientos eran claros. Lo que estábamos a punto de enfrentar no era una caza. Era un error. Un juego con fuerzas que no comprendíamos. El calor bajó ligeramente. La noche se volvió opaca y densa. El bosque parecía observarnos. El rugido regresó, más cerca esta vez, como un aviso. Nos posicionamos alrededor del claro. Cada segundo era una eternidad. Respirábamos en sincronía con la selva. El polvo se levantaba con cada paso, mezclándose con el sudor y la sangre que ya habíamos derramado. Mis manos temblaban, no por miedo, sino por la certeza de que estábamos entrando en territorio prohibido. Sabía que algo nos esperaba, y que cuando llegara el momento, no habría marcha atrás. Cuando amaneció, la niebla seguía allí, espesa y casi viscosa. No era una bruma cualquiera, era como si la selva respirara, y su aliento nos envolviera. Caminamos en silencio. Cada paso era un crujido contenido. El polvo húmedo se pegaba a mi piel. El aire estaba cargado, no solo de humedad, sino de un olor a hierro oxidado, sangre seca y algo indefinible. En ese momento empecé a escuchar algo distinto. Un ritmo lento, como pasos pesados pero que no tenían patrón. No era un animal común, era algo calculado, consciente. Mis compañeros lo escucharon también. No se dijo nada. Nos miramos y cada uno entendió lo mismo. Habíamos llegado al corazón de la casa. Avanzamos unos metros más. El suelo se abría bajo nuestros pies y los árboles alrededor parecían doblarse hacia nosotros, como si quisieran cerrarnos el paso.
Fue entonces cuando apareció ante nosotros. Entre la niebla emergió una figura monstruosa, una bestia inmensa, su cuerpo cubierto de una piel negra brillante, tan gruesa que parecía blindaje natural. Pero no era solo piel. Tenía cicatrices profundas, cortes largos y grotescos como si hubieran sido hechos con cuchillas industriales. Su rostro estaba oculto bajo sombras, pero sus ojos brillaban como brasas. No emitió un rugido, solo nos miró, y ese silencio fue peor que cualquier sonido. Era como si nos midiera, entendiendo que éramos intrusos. Respiraba lentamente, produciendo un sonido grave, como si el mismo aire se rompiera bajo su peso. Disparamos primero. Los disparos resonaron como truenos apagados en medio de la selva, pero la criatura no cayó. Avanzó hacia nosotros ignorando las balas y proyectiles tranquilizantes. Sus pasos sacudían el suelo. Cada pisada era un latido de miedo. Entonces escuché el grito de uno de mis hombres. Un disparo erróneo había desviado nuestra estrategia. La criatura embistió. El impacto fue brutal. Cayó uno de mis hombres como muñeco de trapo. Otros fueron derribados por árboles arrancados de raíz. El suelo temblaba bajo nuestros pies. El olor a carne quemada y sangre se volvió insoportable. En el caos sentí un golpe profundo en la pierna. Miré. Carne desgarrada, hueso expuesto, pero el dolor se apagó bajo la adrenalina. Disparamos en todas direcciones, pero cada proyectil parecía perderse en su piel. La bestia cayó parcialmente. Un gruñido grave emanaba de ella, como si fuese dolor, pero también desafío. Pude ver algo imposible, cicatrices profundas que dejaban entrever cables metálicos, implantes que se retorcían bajo su carne como raíces. No era un animal, era una creación, una máquina de carne. Y algo dentro de mí se quebró al comprenderlo. Mientras miraba, un sonido distinto se filtró entre la niebla. Un rugido más profundo, más viejo, casi humano. Era un llamado. La criatura se giró hacia el bosque, reconociendo esa llamada. Se arrastró lentamente, dejando un rastro negro y viscoso. La sangre goteaba a cada paso, quemando la tierra a su contacto. Era grotesco, como si la selva misma estuviera siendo profanada. En ese instante, un nuevo estruendo rompió el aire. Helicópteros irrumpieron sobre nosotros. No eran autoridades, eran otros cazadores, más armados, más preparados, con luces cegadoras y proyectiles trazadores. Era una emboscada. No éramos los únicos que querían aquello. La batalla se volvió infernal. Entre disparos, gritos y rugidos, caímos uno a uno. Vi cómo otro compañero era arrancado del suelo por aquella cosa. El ruido se mezclaba con el crujido de huesos, el chorro rojo oscuro de sangre y carne despedazada. El caos se apoderó del claro. Los helicópteros descargaban tropas mientras la criatura desaparecía entre los árboles, arrastrándose como una sombra viviente. Corrimos. No había estrategia, solo instinto de supervivencia. El blindado rugió al arrancar, llevándonos fuera del infierno que habíamos desatado. Atrás quedaban cuerpos mutilados, rastros negros como alquitrán y un silencio espeso. El bosque volvió a tragarse todo. Incluso el rugido había cesado. Ahora estoy escondido, escribiendo esto bajo una luz tenue, con la sangre seca aún en mis manos. El dinero llegó, como prometieron. Pero no hay precio que pague lo que vimos. No hay moneda que limpie la sangre derramada. Sé que algo nos sigue, que ese rugido volverá a buscarme. Y sé que no fue una criatura sola. La Deep Web no es solo un mercado negro. Es un cementerio donde se fabrican monstruos. Un laboratorio donde la ética murió hace tiempo. Y yo sigo siendo Jack, cazador de lo prohibido.
Esto es todo por hoy, amigos, y recuerden, la realidad siempre supera a la ficción.